¿Has llegado a los 60 o te estás acercando a ellos? Entonces detente por un momento. Este vídeo podría ser justo lo que necesitas escuchar hoy, porque quizás lo que te falta no es tiempo, es paz, y vas a descubrir cómo encontrarla ahora. A esta edad, muchas cosas cambian. El cuerpo ya no responde igual, los silencios se hacen más largos y la mente empieza a hacer preguntas difíciles. ¿Viví como quería? ¿Todavía puedo cambiar algo? ¿Qué viene ahora? La ansiedad ya no grita como antes. Susurra. Se esconde en la madrugada, en recuerdos del pasado, en el miedo de lo que aún no ha llegado. Y aunque hayas vivido mucho, puede que nunca te hayan enseñado a calmar ese ruido interno. La buena noticia es que existe un camino, una filosofía milenaria practicada por quienes enfrentaron guerras, pérdidas, poder y pobreza, puede ayudarte a recuperar la serenidad. El estoicismo. En este vídeo te compartiré 11 lecciones que pueden transformar tu forma de pensar, sentir y vivir. No importa cuánto hayas vivido, lo que importa es cómo decides vivir de ahora en adelante. Porque sí, aún hay mucho por vivir y mereces hacerlo en paz. Lección 1. Redefine el concepto de tiempo. Nunca es tarde para empezar. Una de las creencias más limitantes que se instalan después de cierta edad es la idea de que ya es tarde. Si no lo hice antes, ya no vale la pena intentarlo. Esa frase, repetida en silencio por miles de personas, es una semilla de resignación que alimenta la ansiedad y apaga los sueños. Pero el estoicismo nos invita a mirar el tiempo desde otro ángulo. Epicteto decía que ningún hombre es joven ni viejo para buscar la sabiduría, porque la vida no se mide por la cantidad de años que tienes, sino por la calidad con la que decides usarlos. Tomás tenía 72 años cuando decidió aprender a pintar. Siempre había admirado el arte, pero durante toda su vida había creído que eso era solo para los talentosos desde jóvenes. Hasta que un día, mirando el retrato de su nieta, sintió un impulso. Se compró un cuaderno, algunos lápices y comenzó. Al principio sus trazos eran torpes, pero cada tarde frente al papel era un momento de meditación, de calma, de descubrimiento. Un año después, sus dibujos no solo eran bellos, sino que se habían convertido en cartas visuales de amor a su familia. No era tarde, nunca lo fue. Solo había esperado el momento en que su alma estuviera lista. Cuando te convences de que el tiempo ya pasó, dejas de ver el tiempo que aún tienes. Pero mientras estés vivo, hay espacio para algo nuevo. No importa si tienes 60, 70 u 80 años, puedes empezar un nuevo proyecto, una nueva rutina, una nueva manera de pensar, una nueva forma de vivir. Cada día es una página en blanco, y tú sigues siendo el autor. El verdadero problema no es la edad, es el miedo. El miedo al juicio, al fracaso, al ridículo. Pero como enseñaban los estoicos, el miedo solo tiene poder cuando le das tu consentimiento. Si lo miras de frente y eliges actuar igual, se desvanece como la niebla con el sol. Así que pregúntate, ¿qué has postergado por años creyendo que ya no es tiempo? ¿Qué deseo guardaste en un cajón con la etiqueta de «demasiado tarde»? Ábrelo, míralo y empieza, porque el reloj no marca el final, marca el ritmo. Y tú aún puedes bailar. Lección 2. Deja de sufrir por anticipación. Marco Aurelio escribió: nos angustiamos más por la imaginación que por la realidad. Y si lo piensas bien, ¿cuántas veces en tu vida sufriste por cosas que nunca ocurrieron? A los 60 o 70 años, la mente puede volverse una especie de proyector de escenarios negativos. Es común imaginar enfermedades que aún no existen, accidentes que no han pasado, conversaciones difíciles que quizás nunca ocurran. Vivimos adelantándonos a la tragedia, ensayando mentalmente desgracias que solo existen en la mente. Este tipo de ansiedad anticipatoria es una trampa. El cerebro,
Cuando no está bien entrenado, confunde pensamiento con realidad. Es decir, si imaginas algo negativo con suficiente detalle, tu cuerpo reacciona como si eso realmente estuviera sucediendo. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, el miedo se instala. Y lo peor, estás sufriendo doble. Primero, por lo que imaginas, y luego, si acaso, por lo que realmente acontece. Imagina, por ejemplo, a Teresa, una mujer de 67 años, que hace poco empezó a sentir algunos dolores en la espalda. Sin diagnóstico alguno, su mente ya había hecho todo un camino de catástrofes. ¿Y si es algo grave? ¿Y si no puedo valerme por mí misma? ¿Y si me convierto en una carga para mis hijos? Día tras día, Teresa se angustiaba, incluso antes de ver a un médico. Su salud emocional se deterioró más por la ansiedad que por el dolor físico. Hasta que una amiga, que practicaba el estoicismo, le preguntó con ternura: «Teresa, ¿esto está ocurriendo ahora o solo en tu cabeza?». Ese fue el inicio de una transformación. Teresa aprendió a observar sus pensamientos, a cuestionarlos y a vivir un día a la vez. Este es el camino estoico. Ante una situación difícil, el sabio no se deja arrastrar por la mente ansiosa. Se detiene y se pregunta con firmeza: ¿esto está ocurriendo ahora mismo? Si la respuesta es no, respira, suelta y vuelve al presente. Porque el presente, casi siempre, es mucho menos doloroso que la historia que estás contando en tu cabeza. Un consejo práctico es el siguiente: cuando notes que estás atrapado en pensamientos ansiosos sobre el futuro, haz una pausa y di en voz baja: no estoy allí, estoy aquí. Este pequeño gesto te devuelve al presente. Y si estás en el presente, estás en el único lugar donde puedes actuar con calma, sabiduría y poder real. El estoico no niega los riesgos de la vida, simplemente se rehúsa a morir 1000 veces por anticipación. Elige vivir el ahora, que es todo lo que realmente existe. Lección 3. Simplifica tu vida para encontrar claridad. Vivimos rodeados de estímulos, ruidos, objetos, compromisos y preocupaciones. A lo largo de los años vamos acumulando cosas: muebles, papeles, cuentas, relaciones que ya no nutren, pensamientos repetitivos que se han vuelto hábitos. Sin darnos cuenta, todo ese peso externo e interno va nublando nuestra mente, cargando nuestros días y robando algo muy valioso: la claridad. El estoicismo enseña que la verdadera paz no se encuentra en tener más, sino en necesitar menos. Séneca decía que la pobreza no es no tener, sino desear más de lo necesario. Y eso aplica tanto a lo material como a lo emocional. Julio tenía 62 años cuando sufrió una serie de ataques de ansiedad sin causa aparente. Su médico le dijo que físicamente estaba bien, pero algo en su interior no lo estaba. Fue entonces cuando, en una conversación con Antonio, un viejo amigo y lector de filosofía estoica, comenzó a mirar su vida con otros ojos. Notó que vivía rodeado de cosas que no usaba, que su casa era un reflejo de su mente, saturada. También notó que estaba en varios grupos sociales que ya no disfrutaba, que pasaba tiempo escuchando noticias que lo dejaban deprimido y que seguía hábitos mentales que solo aumentaban su preocupación. Julio decidió hacer un cambio radical. Comenzó a simplificar. Regaló objetos que no usaba, organizó su espacio, se desconectó de fuentes de información tóxicas y se dio permiso para decir no a compromisos innecesarios. Al mismo tiempo, empezó a practicar la atención plena, caminar sin celular, comer sin distracciones, leer con calma. Y poco a poco, la ansiedad fue perdiendo terreno. Cuando eliges una vida más simple, no estás renunciando a lo que es importante, estás renunciando a lo que estorba. Simplificar es un acto de amor propio. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. De pronto entra luz, entra aire y ves todo con más claridad. No necesitas tener menos para vivir mejor.
Necesitas menos cosas que te confundan, menos voces que te distraigan, menos cargas que no son tuyas. Al reducir el ruido, lo esencial se vuelve visible, y cuando lo esencial se vuelve visible, la ansiedad desaparece como una sombra bajo el sol. Lección 4. Distingue lo que está y no está bajo tu control. Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, dijo una vez: la libertad comienza en el momento en que dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Y aquí está una verdad simple pero poderosa. No todo lo que te angustia está en tus manos cambiar. Después de los 60, es muy común sentir que el mundo ha cambiado demasiado rápido. La tecnología avanza, la familia tiene otros ritmos, los amigos se van. Y entonces llega ese pensamiento silencioso: estoy perdiendo el control. Pero el estoicismo nos ofrece una brújula clara para orientarnos en medio de esa confusión: la dicotomía del control. Imagina que hay dos círculos en tu vida. En el primero están todas las cosas que sí puedes controlar: tus pensamientos, tus decisiones, tu forma de reaccionar ante lo que ocurre, tus palabras y tu actitud. En el segundo están todas las cosas que no puedes controlar: las opiniones ajenas, el pasado, las decisiones de tus hijos, el paso del tiempo, la salud que ya no es la misma y los cambios inevitables que la vida impone. El problema es que muchas veces invertimos nuestra energía en el círculo equivocado. Intentamos cambiar lo que los otros piensan. Intentamos reescribir lo que ya pasó. Intentamos forzar al mundo a que nos entienda o nos devuelva algo. Y todo eso solo genera ansiedad, frustración y cansancio emocional. Por eso, una práctica estoica muy eficaz es detenerte, respirar y preguntarte ante cualquier preocupación: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. Liberarte de la ilusión de controlar lo incontrolable es el primer paso hacia una vida más tranquila. No se trata de resignación, sino de sabiduría, porque cuando dejas de pelear con lo que está fuera de tu alcance, recuperas el poder de transformar lo que realmente importa. Lección 5. Acepta la impermanencia de la vida. Todo cambia. Esta frase, aunque simple, encierra una de las verdades más difíciles de aceptar. Nada en esta vida permanece igual para siempre. Ni el cuerpo, ni las relaciones, ni las circunstancias, ni siquiera nuestros propios deseos. El estoicismo nos enseña que mucho del sufrimiento humano proviene de un único error: aferrarnos a lo que por naturaleza está destinado a cambiar. Cuanto más nos resistimos a los ciclos naturales de la vida, más nos duele cuando las cosas se van. Pero cuando aprendemos a fluir con la impermanencia, en lugar de pelear con ella, descubrimos una fuente profunda de serenidad. Carlos, por ejemplo, tenía 66 años cuando su hijo menor decidió mudarse a otro país. Aunque se sentía feliz por el crecimiento del hijo, algo dentro de él se quebró. Durante semanas, Carlos caminaba por la casa en silencio, sintiendo que cada rincón traía recuerdos de una vida que ya no volvería. Se aferraba a la rutina antigua, como si eso pudiera traer el pasado de regreso. Hasta que un día, leyendo un pasaje de Marco Aurelio, encontró estas palabras: lo que amas está destinado a cambiar. Entrégalo con gracia, no con resistencia. Ese fue el punto de inflexión. Carlos comenzó a entender que nada fue realmente perdido, sino que todo había cumplido su ciclo natural. Su hijo no se fue por rechazo, sino por crecimiento. Y él, como padre, también podía crecer desde ahí. Aceptar la impermanencia no significa renunciar a lo que amamos. Significa reconocer que todo lo que existe es prestado por un tiempo y que la belleza de la vida está justamente en su fragilidad. Una flor es valiosa porque sabemos que pronto caerá. Un abrazo es profundo porque no es eterno. Un atardecer conmueve porque en minutos desaparecerá. Cuando soltamos la ilusión de que todo debería durar,
Dejamos de sufrir por las partidas. Y al hacerlo, aprendemos a disfrutar más intensamente los momentos que sí tenemos. La ansiedad se disuelve cuando dejamos de exigirle al mundo que sea permanente. Y en su lugar, simplemente agradecemos lo que es, mientras es. Lección 6. Domina tu diálogo interno. La mente puede ser nuestro refugio o nuestra prisión. Todo depende de cómo hablamos con nosotros mismos. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación ocurre en silencio dentro de nuestra cabeza. Después de los 60, muchas personas comienzan a repetirse frases que suenan inocentes, pero que son profundamente destructivas. Ya no sirvo para nada. Es tarde para mí. Nunca voy a volver a sentirme completo. Ese tipo de pensamiento no es inofensivo. Va envenenando la autoestima, debilitando la voluntad y alimentando una ansiedad que parece no tener salida. Pero tú no eres lo que piensas. Eres quien decide qué hacer con esos pensamientos. Y ahí está tu verdadero poder. Epicteto enseñaba que nuestros juicios internos son el origen de gran parte de nuestra angustia. Si aprendes a observarlos, cuestionarlos y reemplazarlos, puedes cambiar radicalmente tu experiencia emocional. Pensemos en Elena, una mujer de 70 años que tras jubilarse comenzó a sentir que ya no tenía propósito. Pasaba los días comparándose con su yo del pasado, repitiéndose mentalmente que ya no era útil, que estaba envejeciendo rápido, que no servía para el mundo moderno. Hasta que un día su nieta le pidió ayuda con una tarea de historia. Mientras hablaban, Elena compartió historias que había vivido, contextos que conocía, detalles que solo alguien con experiencia podía ofrecer. En ese momento algo hizo clic dentro de ella. No había perdido valor, solo había olvidado verlo. A partir de entonces, comenzó a entrenar su diálogo interno, reemplazando frases negativas por afirmaciones conscientes. Tengo sabiduría que otros necesitan. Cada día que despierto es una nueva oportunidad. Estoy viva y eso es un regalo. Dominar tu diálogo interno no significa negar la realidad ni mentirte a ti mismo. Significa hablarte como lo harías con alguien que amas. Significa recordar que tu voz interior puede ser un juez implacable o un mentor compasivo. Tú eliges cuál alimentar. Así que la próxima vez que te sorprendas pensando algo que te limita o te duele, detente, respira y pregúntate, ¿esta voz me ayuda o me sabotea? Porque en ese pequeño momento de conciencia puedes recuperar tu poder. La ansiedad pierde fuerza cuando tu mente se convierte en aliada, no en enemiga. Lección 7. Vive en el presente. El ahora es todo lo que existe. El presente es lo único que realmente posees, no el ayer que ya no puedes tocar, no el mañana que aún no ha llegado, solo este momento, aquí, ahora. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas entre dos fantasmas, la culpa del pasado y la ansiedad por el futuro. El estoicismo insiste una y otra vez en esta verdad. La vida ocurre solo en el presente. Marco Aurelio, en sus meditaciones escribió, no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con la misma razón que usas hoy. Esta frase es una invitación a soltar el peso del tiempo psicológico, a reconectarte con lo único que realmente puedes vivir, este instante. Pensemos en Ernesto, un hombre de 69 años que vivía sumido en la nostalgia. Pasaba horas recordando los tiempos en que era más fuerte, más activo, cuando su casa estaba llena de hijos, nietos y ruido. Sentía que su vida actual era una sombra de lo que fue, pero también se angustiaba por lo que vendría, la salud que podría deteriorarse, la soledad, la muerte. Entre el pasado idealizado y el futuro temido, Ernesto se olvidaba de vivir el presente. Un día, mientras caminaba por el parque,
Un niño pequeño se le acercó con una flor en la mano. Sin decir palabra, se la ofreció y luego salió corriendo. Fue un gesto simple, pero profundamente simbólico. Por un instante, Ernesto se detuvo. Sintió el sol en la cara, el aroma de la flor, la risa del niño a lo lejos, y entendió algo. Ese momento era real, no el recuerdo, no el miedo. Desde entonces, comenzó a entrenarse en la atención, a estar más presente al beber su café, al escuchar música, al hablar con alguien sin distraerse. Descubrió que la vida aún tenía belleza, solo que estaba escondida detrás de sus pensamientos. Vivir en el presente no significa negar la historia, ni ignorar el porvenir. Significa reconocer que este segundo es el único espacio donde puedes amar, decidir, actuar, agradecer. Cuando estás presente, la ansiedad no tiene espacio donde crecer, porque la ansiedad se alimenta del «y sí». El ahora, en cambio, es concreto, manejable, real. Así que cada vez que notes que tu mente viaja al pasado con tristeza o al futuro con temor, vuelve, respira, mira alrededor, escucha, siente. Estás vivo y ese milagro ocurre solo ahora. Lección 8. Desconéctate de la negatividad y vive con propósito. La negatividad es como una nube que se cuela por las ventanas abiertas de la mente. A veces no te das cuenta, pero empieza con una noticia al despertar, un comentario pesimista en las redes, una conversación cargada de quejas, o incluso con tus propios pensamientos rumiando lo peor. Poco a poco, esa energía densa se instala, apaga tu ánimo, te vuelve irritable, ansioso, desmotivado. Y lo peor es que uno cree que eso es normal, que así es la vida. Pero los estoicos nos enseñan algo muy poderoso. Tú decides qué tipo de energía dejas entrar en tu mente. No eres una víctima pasiva del mundo. Eres el guardián de tu espacio interior. Y como guardián, tienes derecho a cerrar la puerta a lo que no te nutre. Piensa en Alicia, una mujer de 65 años que comenzó a notar que su estado de ánimo decaía sin razón aparente. Sus días, antes tranquilos, se tornaron grises. Al observar más de cerca su rutina, se dio cuenta de que comenzaba todas las mañanas viendo el noticiero, que sus redes sociales estaban llenas de noticias tristes, discusiones políticas, mensajes de miedo. Además, hablaba todos los días con una conocida que solo sabía quejarse. Era demasiada carga negativa para un corazón que ya tenía sus propias batallas. Alicia tomó una decisión. Hizo una limpieza mental. Dejó de ver noticias por un tiempo, silenció a personas tóxicas en redes, empezó a leer libros inspiradores, a escuchar música que le daba paz y, sobre todo, a limitar el contacto con quienes solo sabían hablar de lo que está mal. En lugar de eso, buscó conversaciones con sentido, momentos de gratitud, actividades con propósito. En pocas semanas, su energía cambió, su ansiedad se redujo. Su mente se volvió más ligera. Vivir con propósito no significa tener grandes planes o metas extraordinarias. A veces significa simplemente elegir conscientemente en qué enfocas tu atención. Significa dedicar tu tiempo a lo que te hace sentir más conectado con la vida. Puede ser ayudar a alguien, cultivar una planta, escribir, caminar, compartir una historia, aprender algo nuevo. Cuando te desconectas de la negatividad y conectas con lo que tiene sentido para ti, algo profundo cambia. La ansiedad, que se alimenta del caos y el vacío, pierde fuerza, porque el alma humana no necesita tener todo resuelto para estar en paz. Solo necesita saber que está en el camino correcto. Lección 9. Agradece lo que permanece en vez de lamentar lo que se ha ido. Con el paso de los años, es natural mirar hacia atrás y ver lo que ya no está. Personas que se fueron, habilidades que ya no tienes, momentos que no volverán.
Pero si solo te enfocas en lo que se ha perdido, te desconectas de lo que aún permanece. Y muchas veces eso que permanece es más valioso de lo que imaginas. Los estoicos enseñaban que la gratitud no es una emoción automática, sino una práctica consciente. Séneca decía que quien no aprecia lo que tiene hoy, tampoco lo hará cuando tenga más. Porque no es la cantidad lo que genera paz, sino la capacidad de reconocer el valor de lo que está presente. Francisco, un hombre de 70 años, solía vivir lamentando el tiempo perdido. Decía que si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Ese pensamiento lo acompañaba como una sombra. Si tan solo hubiera hecho esto, si no hubiera perdido aquello, si aún pudiera. Su hija, cansada de verlo sufrir por lo que no tenía, un día le preguntó: «Papá, ¿alguna vez has pensado en agradecer lo que todavía tienes?». Esa pregunta quedó resonando. Esa tarde, Francisco se sentó con papel y lápiz. Empezó a escribir: «Tengo una casa donde dormir, mis piernas aún me llevan al parque, tengo una nieta que me abraza con amor, tengo recuerdos hermosos que nadie puede quitarme, tengo lucidez, tengo tiempo». Al terminar la lista, algo cambió. No era que sus pérdidas dejaran de doler, pero dejaron de ocupar el centro de su atención. Por fin, podía ver la vida que aún tenía delante. Agradecer no borra el pasado, pero transforma tu forma de mirar el presente. Te saca del lamento y te pone en contacto con lo real, con lo que está, con lo que vive. Y cuando estás en contacto con eso, la ansiedad se disuelve. Porque no necesitas correr detrás de nada. Ya estás aquí, ya tienes algo, ya eres suficiente. La próxima vez que sientas que te falta algo, detente un momento. Mira tus manos, mira el cielo, escucha una voz querida, respira, hay vida en ti. Y mientras haya vida, hay motivos para agradecer. Lección 10. Aprende a soltar el pasado con compasión. Todos cargamos historias. Algunas nos enorgullecen, otras nos duelen. Pero hay una verdad inevitable. El pasado no se puede cambiar. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo seguimos reviviendo, culpándonos por decisiones, lamentando oportunidades perdidas, castigándonos por no haber sido mejores? Esa es una de las formas más silenciosas y crueles de ansiedad, la que nace de no poder perdonarse a uno mismo. El estoicismo no niega el pasado, pero lo pone en su justo lugar. Marco Aurelio escribió: «El pasado ya no está, el futuro aún no ha llegado, solo el presente es real y es suficiente». Esta frase nos recuerda que aferrarnos al pasado no solo es inútil, sino injusto con el momento presente, que espera ser vivido plenamente. Imagina a Luisa, de 68 años, quien llevaba años reprochándose por no haber estado más presente durante la infancia de sus hijos. Se había dedicado al trabajo, pensando en darles lo mejor, pero ahora, con el paso del tiempo, solo veía lo que no hizo. Esa culpa constante la enfermaba por dentro, hasta que en un taller sobre filosofía práctica, escuchó una frase que le cambió la perspectiva. «Tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento». Y por primera vez en años, lloró sin culpa. Lloró con compasión por esa mujer que fue, que luchó, que se esforzó, aunque se haya equivocado. Soltar el pasado no es ignorarlo, es reconocerlo con honestidad, aprender de él y luego dejarlo ir. Es mirarte con los ojos de alguien que entiende que el error es parte del camino y que nadie madura sin tropezar. Es cambiar la pregunta: ¿por qué hice eso? ¿Por qué aprendí de eso? Perdonarte es un acto revolucionario. Te libera, te devuelve al presente, y en ese espacio vuelve a haber vida, movimiento, posibilidad. Así que si hay algo que te pesa desde hace años, míralo con amor. Agradece la lección y suéltalo. No estás aquí para revivir eternamente una herida. Estás aquí para sanar, crecer y seguir adelante con el corazón más ligero. Amigo del canal,
Atendiendo a peticiones, estoy lanzando un ebook con las principales lecciones del estoicismo que ya puedes seguir aquí en mis vídeos. Estoy hablando del lanzamiento del libro Estoicismo aplicado a la vida moderna. Esta es una oportunidad para que profundices en las enseñanzas del estoicismo y tengas una guía de estudio. Haga clic en el enlace que dejé en el comentario fijado y no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida con sabiduría ancestral. Lección 11. Cultiva la autodisciplina como clave de libertad interior. Mucha gente cree que la disciplina es algo rígido, pesado, una especie de cárcel que limita la libertad. Pero el estoicismo nos enseña lo contrario. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, sino tener el poder de elegir lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y eso solo es posible con autodisciplina. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa es una frase que merece ser subrayada. Porque sin disciplina somos esclavos de nuestros impulsos, del desánimo, del miedo, de la comodidad. Sin disciplina postergamos lo importante, evitamos el cambio y quedamos atrapados en un ciclo de insatisfacción. Marta, una mujer de 61 años, siempre había soñado con aprender a tocar piano, pero por décadas, entre el trabajo, los hijos y las responsabilidades del hogar, fue dejando ese deseo de lado. Cuando finalmente se jubiló, se encontró con el tiempo libre, pero no con la energía o el hábito de empezar algo nuevo. La ansiedad comenzó a aparecer. Sentía que había perdido su oportunidad, que ya no tenía disciplina, que su tiempo había pasado. Pero un día decidió intentarlo. Comenzó con algo simple: practicar 15 minutos al día. No importaba la hora, ni el humor, ni si tenía ganas o no. Lo hacía. Al principio le costó. A veces quería rendirse. Pero cada vez que dudaba, recordaba una frase que había leído de Marco Aurelio: haz lo que te corresponde, no lo que te apetece. Y así, día tras día, fue construyendo el hábito. A los 6 meses, Marta no solo tocaba piezas sencillas, sino que también se sentía más viva, más enfocada, más fuerte. La autodisciplina había hecho algo mucho más profundo que enseñarle música. Le había devuelto el poder sobre sí misma. Cuando cultivas la disciplina, reduces la ansiedad, porque ya no estás a merced del caos interno. Tienes estructura, dirección y propósito. No necesitas grandes actos heroicos, solo pequeños compromisos diarios, sostenidos con firmeza y compasión. La libertad verdadera nace del orden interior, y el orden interior se construye con autodisciplina. Conclusión: el poder de elegir la calma, incluso después de los 60. Has llegado hasta aquí. Escuchaste 11 lecciones profundamente humanas, nacidas de una filosofía antigua, pero más viva que nunca. El estoicismo no es una teoría fría, ni un ideal inalcanzable. Es una práctica, un camino, una forma de mirar la vida con más claridad, más fuerza y más paz. Después de los 60, muchos piensan que ya está todo definido, pero la verdad es que este puede ser tu mejor capítulo, uno donde ya no necesitas demostrar nada a nadie, donde puedes dejar de correr, de compararte, de cargar pesos ajenos, uno donde puedes, por fin, vivir con autenticidad, con conciencia, con libertad interior. Cada una de estas lecciones te invita a elegir lo que sí puedes controlar, a soltar el pasado con compasión, a agradecer lo que permanece, a hablarte con más amor, a simplificar tu vida, a vivir el ahora, a redefinir tu idea de tiempo y empezar algo nuevo, si así lo deseas. La ansiedad no desaparece por arte de magia, pero se reduce cuando dejas de alimentarla, cuando en lugar de pelear con la vida, eliges comprenderla y actuar desde la serenidad. Eres más fuerte de lo que crees, más sabio de lo que imaginas, más libre de lo que te han hecho creer.
Y si hay algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, es dar un pequeño paso en dirección a esa vida más ligera. Tal vez sea apagar el ruido por un rato. Tal vez sea escribir una frase estoica que resuene contigo. Tal vez sea compartir este mensaje con alguien que lo necesita. Pero sobre todo, te invito a no dejar que esto quede solo en palabras. Aplica una de estas lecciones hoy mismo. No todas, solo una. Y observa lo que cambia. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar un comentario con la frase «Hoy elijo vivir con calma». Así sabré que estás listo para este camino. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este contenido con quien amas. Y recuerda, la verdadera transformación no empieza afuera, sino dentro, y nunca es tarde para empezar.